Gracias a todos por seguir acompañándonos. Voy a ser el anfitrión para las próximas tres conferencias. Tenemos ahora a Martín Guzmán. Bueno, la charla de Martín Guzmán se llama Liderazgo y Espiritualidad. Martín Guzmán tiene 58 años, es mexicano, está casado, tiene una hija y dos nietos. Es presidente de la Asociación Urantia México desde el 25 de agosto del 2019. Martín conoció el libro de Urantia después de la muerte de su hija recién nacida, cuando suplicó con toda su alma a Dios y le pidió una señal de su existencia. Dijo: Dios, si existes, te doy las gracias por permitirme conocer a mi hija. Cuídala bien. Si existes, ayúdame, quiero conocerte. 15 días después, Martín encontró el libro de Urantia gracias a un artículo en una revista. Al principio era escéptico y se dijo: tengo que atrapar al libro en alguna mentira. Cuando consagró su vida al Padre, comenzó a comprender el libro de verdad. Martín afirma que lo que le da más credibilidad al libro es mi experiencia personal en mi relación con Dios y con el Espíritu de la verdad. Las enseñanzas del libro de Urantia cambiaron completamente su vida. En él encontró las respuestas que estaba buscando y la meditación espiritual de comunión con el Padre le dio sentido a su vida. Gracias, Martín, por estar aquí hoy. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, querido hermano, por la presentación. Quiero agradecer también a los organizadores, a los traductores, a toda la gente que nos acompaña este día, y en especial a nuestro Padre Universal. Gracias a Él estoy aquí para poder compartir con ustedes. Y también gracias a nuestra querida hermana Jenny por la invitación que me hizo para participar. Y bueno, antes de comenzar esta presentación, quiero comentarles que sí, yo no provengo de ninguna religión institucional. Yo vengo del ateísmo. Y lo que se me hace curioso es que yo, antes que me dedicaba a negar la existencia de Dios, ahora estoy aquí para hablar sobre sus realidades eternas. Y pues eso se me hace algo muy curioso, ¿no? Como en su momento el Padre llegó a mi vida cuando sentí que el mundo para mí, bueno, la vida ya no tenía algún significado. Yo, pues sin saber si el Padre existía, yo clamé por ayuda. Le dije que si existía, pues que quería conocerlo. Y sí, como dices, querido hermano Andrés, a los 15 días me llega la respuesta y gracias a eso comencé a conocer el libro de Urantia. Y sí, con escepticismo lo leí, pensando que iba a atraparlo en alguna mentira, pero lo chistoso de esto es que el libro me atrapó a mí, porque es un libro muy coherente, tiene muchas verdades, muchas realidades, que es difícil atraparlo en alguna mentira. Más que nada, como dijiste, lo que le da veracidad a esto, o estoy convencido de que esto es verdadero, es la experiencia que he vivido con el Padre y ese sabor espiritual es lo que hace que yo crea que esto es verdadero. Bien, querida hermana Jenny, ¿me puedes ayudar por favor con la siguiente lámina, por favor? El tema del cual vamos a platicar hoy se titula Liderazgo y Espiritualidad. Siguiente, por favor. Esta pregunta inicial la formulé basada en el mandato de publicación del libro de Urantia. Bueno, dice esta pregunta: ¿cuál es el propósito del libro de Urantia? Y bueno, me gustaría ver si pueden participar, si alguien nos podría aportar algo acerca de esta pregunta, porque esta pregunta es muy fundamental
para que podamos comprender ese propósito del cual nos hablan los reveladores. ¿Alguien nos podría arrojar luz sobre esta pregunta? ¿Yo? Sí, adelante, hermanita. Bueno, pienso yo que el propósito del libro de Urantia es darnos a conocer nuestro planeta. Bueno, primeramente que nada, a Dios, su hogar, todos los demás hijos que tiene, aparte de nosotros, la historia de nuestro planeta y la vida de nuestro Padre Creador. Muy bien, muy buena respuesta. Gracias, hermanita Irma. Albert, ¿no? También quería comentar. Adelante, Albert. Please go ahead, Albert. Open your micro. Creo que no ha escuchado, ¿sí? No puede abrir el micrófono. Ok, ya estamos. Estaba teniendo problemas luego quitando el micrófono, no sé por qué. No sé qué pasó, pero bueno, muchas gracias. En términos del propósito del libro de Urantia y la revelación de Urantia, yo creo que es muy bueno reflexionar sobre una de las enseñanzas que nos dio Jesús. La frase, la señal de los tiempos, se usa 2 veces en el libro de Urantia, la señal de los tiempos, y ambas veces aparece como un dicho que dijo Jesús. Y en una de esas instancias dice que el tiempo de primavera de la nueva dispensación es nuestra señal para el verano venidero, para la nueva visitación. Entonces tenemos las diferentes estaciones, dispensación y visitación, primavera, verano. Y para mí me suena obvio que un libro que se llama La Quinta Revelación Época para Urantia y nos entrega estas enseñanzas sería la evidencia que estamos en la primavera para esta nueva dispensación. Y en ese punto yo creo que nosotros haríamos bien revisando y viendo esto como un periodo de tiempo que nos prepara a nosotros y a nuestros hermanos y a las hermanas para la visitación que va a llegar pronto. Y esto simplemente es un paso preparatorio para esa visita. Así lo veo yo. Muchas gracias, querido hermano. Adelante, Andrés. En el prólogo dice que ellos quieren, los reveladores, ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, pues, de los seres humanos. Y por ampliar la conciencia cósmica, eh, cósmico quiere decir relativo al espacio-tiempo. En inglés, una vez busqué en el diccionario qué significaba. Entonces, conciencia cósmica quiere decir que como ser humano te ubica en tu lugar en el espacio, nos dice dónde estamos en el espacio, y también eh, con respecto al tiempo, nos dice cuál es el origen del hombre y cuál es el destino, y también a nivel de humanidad, en qué estado está, por qué etapas va a pasar y cuál es el destino. Entonces, saber eso te brinda conciencia cósmica y pues también habla de cuestiones espirituales para que eh, mm, entendamos un poco mejor lo que significa la espiritualidad, lo que significa Dios, la relación con Dios y con los diferentes aspectos de la deidad. Muchas gracias, muy buenas respuestas a todos, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen los reveladores de acuerdo al mandato de publicación. Adelante, hermanita Jenny, por favor. Jenny. Muchas gracias. Bien. Según los reveladores, el propósito del libro de Urantia es la espiritualización del hombre y la capacitación de líderes e instructores para el surgir nueva era de religión en este mundo. Bueno, aquí, como bien sabemos, esta nueva era de religión en este mundo
se refiere a la religión del espíritu, la cual la religión no se está refiriendo a una nueva religión institucional. Simplemente está hablando de los hijos renacidos del Padre, los hijos renacidos del Espíritu. Adelante, por favor. Bien, aquí hay otra pregunta. Y dice, ¿y por qué son tan necesarios esos líderes e instructores? ¿Alguien le gustaría comentar? Federico quiere hablar. Sí, adelante. Sí, gracias. Gracias. No tuve problemas para poder escucharme. Sobre la primera pregunta quisiera colaborar con la siguiente opinión. El Sí, propósito del libro es fundamentalmente aclarar una serie de revelaciones e interpretaciones que se habían hecho en las pasadas revelaciones. Aclarar y también participarnos de nuevas revelaciones a nivel no solo espiritual, sino cósmico. Para los que hemos leído el libro sobre todo entero, completo, sabemos que la aclaración que hace el libro es fundamental en muchos aspectos teológicos, sobre la Trinidad, por ejemplo, cómo está constituida la Trinidad, y sobre aspectos del universo central, aspectos cósmicos y también sobre aspectos de la evolución del hombre, la aparición del hombre en el planeta. Este libro es fundamental porque aclara muchos errores teológicos que hemos arrastrado los cristianos. Y para ello hay que tener la mente demasiado amplia para poder aceptar y transmitir la información. Entonces, para sintetizar, primero aclara, luego revela e informa, pero sí también nos indica que no va a revelar aspectos que se van a dar a muy largo plazo cósmicos, porque los nuevos métodos científicos, por ejemplo, la aparición de telescopios y demás que revelan el cosmos, van a ser a corto plazo superados. Por ejemplo, tiene ciertos errores que aparecen, por ejemplo, sobre ciertas constelaciones cercanas a nosotros, la distancia de varias de ellas, pero no voy a entrar en esos detalles. Pero sí aclara e informa y clarifica. Información anterior. Gracias. Gracias, hermano Federico. Muchas gracias. Adelante, Jenny, por favor. Bien. De acuerdo a ese mandato, nos siguen diciendo los reveladores que porque son vitales para el desarrollo correcto de la revelación. Recordemos que la única hermandad que existe es la de los renacidos del Espíritu. No hay otra hermandad. El propósito del libro en general es que surja una nueva era de religión en este mundo. Y para que eso suceda, cada uno de nosotros debe vivir las enseñanzas de todo corazón. Esto quiere decir que debemos ser sinceros ante el Padre para poder vivir esas realidades eternas. Al leer el libro, es muy recomendable estudiar diligentemente el orden, el plan y los métodos de progreso que fueron implementados por el Maestro Jesús durante su vida terrestre. Aquí está la clave para la difusión de la revelación, y de esta manera, los renacidos del Espíritu se convertirán en actores del episodio subsiguiente. Bien, como aquí nos dice el revelador, que al leer el libro es muy recomendable estudiar diligentemente el orden, el plan y los métodos de progreso que fueron implementados por el Maestro Jesús. Es muy importante que conozcamos ese camino del progreso espiritual, porque a través de él, a través de su vida que él nos dejó, está esa clave, y ahorita más adelante vamos a ver en qué consiste esa clave para poder nosotros crecer personalmente en espíritu. Adelante, Jenny, por favor.
Bien, aquí está, dice, ¿cuáles son los métodos del camino del progreso espiritual? Adelante, por favor. Los métodos de Jesús para nuestro desarrollo personal son la fe viva. El Maestro Jesús dijo que debemos entrar al reino como niños confiados en el Padre, pero que no basta con quedarnos parados en la puerta, sino que debemos crecer por la gracia a la altura de un adulto espiritual. Entonces, nuestra fe, que al principio es como una semillita, es una fe muy pequeña, pero en la medida de nuestro acercamiento hacia el Padre, de hacer su voluntad, va a llegar el momento en que nuestra conciencia sobre el Padre, sobre esas realidades crezca, que va a llegar ese día en que nos consagremos de todo corazón a hacer su voluntad. Entonces, en ese momento la fe, que era muy pequeña al principio, se hace viva. Y gracias a esa fe viva, entramos al reino, renacemos espiritualmente. En ese momento el renacimiento espiritual es que el Espíritu de la verdad entra en nuestra alma, nos dota de esa filosofía espiritual, de esa sabiduría que nos ayuda a comprender esas realidades espirituales. Por eso es muy importante el renacimiento, porque ese don del Espíritu de la verdad es la filosofía espiritual. Y bueno, uno de esos métodos también es el crecimiento interior, el esfuerzo que hagamos por asemejarnos al Padre, la adquisición de sabiduría. No es una adquisición de sabiduría humana que es a través del error y el acierto. En este caso es una adquisición de sabiduría superior, una sabiduría divina de esas realidades eternas. Otro, alimentar el alma a través de la oración y la adoración. Como bien sabemos, a través de la oración sintonizamos el alma y a través de sintonizamos el alma para recargar esas pilas espirituales del alma, ¿no? Entonces, a través de la adoración es que recibimos los nutrientes divinos que nos hacen crecer en el espíritu. Bueno, luego dice, la adquisición de valores divinos. Sí, porque a través de la adoración es como el Padre nos va asemejando a Él, nos vierte sus cualidades divinas que son la verdad, la belleza y la bondad. Por eso es muy importante la comunión con el Padre. Dice, manifestar el amor divino en nuestra vida. En este caso, el manifestar el amor divino en nuestra vida es lo que se llama la espiritualidad, porque la espiritualidad es una consecuencia de esa relación con el Padre, de esa religión personal. Entonces, la religión vendría siendo la causa y la espiritualidad vendría siendo una consecuencia. Dice, esos métodos son los del progreso personal y hay elementos esenciales que están en la vida de Jesús sintetizados en el capítulo de la fe de Jesús, tal como Él lo hizo. Él comulgaba con su Padre todos los días de su vida, hizo oración inteligente y adoración sincera. Todos esos métodos son los que... es que no alcanzo a ver aquí, permítanme, es que están... ya. Permítanme. Estos son los que debemos aplicar en nosotros mismos. Jenny, por favor, adelante. Ya, yo te lo quito. Dice, esa técnica espiritual consiste en, primero, la preparación personal de servidor, que debe crecer en amor divino, sabiduría divina, por supuesto, y frutos espirituales. Y luego dedicarnos a servir, porque si nosotros no vemos con los ojos del espíritu, que es el discernimiento espiritual, vamos a aplicar métodos humanos imperfectos que pueden alejar a los verdaderos buscadores de la verdad, o simplemente los vamos a confundir. Podemos ver muchas acciones sociales y unas pocas acciones espirituales aisladas. El servicio a la revelación no se trata nada más de distribuir el libro de Urantia o organizar lecturas
o publicar citas, sino que debemos mostrar el fruto de sus enseñanzas en nuestra vida. Necesitamos el respaldo de la base personal de espiritualización, era lo que les comentaba hace rato, que la espiritualización es el resultado de ese contacto directo con el Padre, que es Espíritu. Miren, esto es algo así como, ¿cómo podríamos tener o gozar de los beneficios del Internet si no contamos con una conexión? Lo mismo sucede. Nosotros no podemos ejercer un poder espiritual, no podemos ser espirituales, si no tenemos un contacto directo con el Padre, que es Espíritu. Adelante, por favor, Jim. El libro Durantia dice que la religión necesita nuevos líderes espirituales que se atrevan a depender solamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables. También dice que si el cristianismo persiste en desatender su misión espiritual, mientras sigue ocupándose de los problemas sociales y materiales, el renacimiento espiritual deberá esperar el advenimiento de estos nuevos maestros de la religión de Jesús, que se dedicarán exclusivamente a la regeneración espiritual de los hombres. Entonces, estas almas renacidas del Espíritu proveerán rápidamente el liderazgo y la inspiración que se requiere para una reorganización social, moral, económica y política del mundo. Adelante, Jenny, por favor. Las almas nacidas del Espíritu son las personas regeneradas espiritualmente gracias al servicio de los líderes instructores. La persona que enseña debe ser un líder y el que es un líder debe ser un instructor. Debe conocer especialmente en sí mismo la verdad divina, haber encontrado a Dios en su alma, haber crecido en espíritu para poder enseñar, explicar y desentrañar muchas enseñanzas que son muy profundas y están ligadas unas a otras. La religión necesita nuevos líderes y no un movimiento durantiano puramente social. El libro Durantia se nos dio para que surja una nueva era de religión en el mundo, la religión del espíritu. La religión espiritual personal de cada ser humano con Dios que vive dentro de nosotros. Y entonces nosotros vamos a ser focos vivos de amor, de servicio altruista desinteresado, amoroso y libre. Porque el único líder verdadero y la única autoridad que existe en esa religión son el Padre Divino y Jesús, Cristo Micael. Adelante, por favor. Las personas nacidas del Espíritu que conozcan estas verdades maravillosas que nos han entregado en el libro de Durantia sabrán cuál es el propósito de la humanidad, por qué existimos, para qué existimos, quién nos creó, a dónde vamos, cómo podemos llegar ahí, a ese futuro que nos están anunciando. Adelante, por favor. Los líderes instructores van a ser los que van a llevar la enseñanza mostrando los frutos en su vida. La enseñanza transmitida no podemos recibirla de la forma ideal si esa verdad no es una realidad viva en ellos. Algunos seguirán a los que no hayan renacido del Espíritu, como sucede hoy en día. Hay muchos llamados líderes que no lo son. Se es líder espiritual cuando se posee la visión espiritualizada, cuando se tiene el espíritu de la verdad en el alma, cuando se busca el mayor bien para nuestros hermanos. Adelante, por favor. Necesitamos la comunión con el Padre para recibir de la forma ideal lo que el servicio a la revelación necesita. No se crece solo por leer el libro Durantia. Se crece por hacer lo que el libro enseña. Sí, si al libro Durantia no se le da vida a esas enseñanzas, simplemente es letra muerta. No tiene sentido saberse de memoria el libro si no vamos a vivir esas enseñanzas. Y en ese libro, que es un mapa del camino, están contenidas las enseñanzas de nuestro amado Maestro para el crecimiento espiritual y para el servicio. Y bien, dice, la comunión de adoración está desde el principio hasta el final del libro, maravillosamente descrita con precisión, pero no está lineal. Hace falta reunir la información
que está en todo el libro para saber de qué se trata. Estudiarlo con el corazón abierto es una tarea personal que cada quien debe hacer por sí mismo. Adelante, por favor. El Maestro Jesús no dio reglas sociales. ¿Por qué no lo hizo? Porque él sabía que si uno vive la religión del Espíritu, como él le enseñó, cada uno de nosotros recibe la guía del Padre. Aquí quiero detenerme tantito. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la guía divina? ¿Cuál es la guía del Padre? Un revelador dice, cuando la razón discierne entre el bien y el mal, demuestra sabiduría. Y cuando la sabiduría elige entre el bien y el mal, demuestra ser guiada por el Espíritu. Entonces, ahí está la clave para saber realmente cuál es esa guía de la que nos están hablando los reveladores. Bien, dice, crecemos en el Espíritu y adquirimos una sabiduría superior que el Padre nos da. Podemos obtener sabiduría humana por ensayo y error, pero la sabiduría divina es de otro nivel y la podemos obtener si puede ser una posición nuestra siempre y cuando estemos dispuestos a vivir las enseñanzas, a crecer en espíritu y hacer la voluntad del Padre de todo corazón. Esa es la clave. Si nosotros no queremos hacer la voluntad del Padre de todo corazón, nos va a llevar más tiempo llegar a comprender cuál es el verdadero camino. El ingreso al reino de Dios es completamente libre, pero el progreso, el crecimiento en la gracia de Dios es indispensable para que permanezcamos en Él. Necesitamos creer en la gracia. Adelante, Jenny, por favor. Creo que viene una pregunta. Bien, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuál es la gracia de Dios? ¿Alguien nos podría comentar cuál es la gracia de Dios? ¿No hay comentarios? Si no, seguimos adelante. Adelante, Jenny, por favor. Yo, Perdón, Irma. la gracia, ya lo pusiste. De todos modos, dinos tu comentario, por favor. Es importante. Pues es eso, es lo que a través del amor que vamos sintiendo de Dios, podemos desarrollar en nosotros en bien y reflejarlo con nuestros hermanos. La verdad es que lo que hagamos con nuestros hermanos cuenta mucho porque somos únicos. Eso no quiere decir que, ay, sí, porque no hay otro igual a mí, no es cierto. Porque todo lo que vivimos es dentro, es en nuestra mente. O sea, lo de afuera es pasajero, es un escenario. Nosotros vivimos y crecemos hacia adentro para con nuestro Padre. Incluso Él vive en nuestra mente. Entonces, lo poco que podamos ayudar al vecino, porque ese es el don de la personalidad, el poder reconocernos y reunirnos. Entonces, al hacer esto, estamos haciendo un poco valer la gracia de Dios, porque ya nos estamos reconociendo como adoradores de Dios, como hijos de Dios. Gracias. Creo que Federico Muchas gracias, quiere la apertura comentar espontánea. algo más. ¿Me permite? Sí, adelante, por favor. Puedo, gracias. En realidad, hay un aspecto fundamental para tener la gracia de Dios. Y eso es cuando se reza por la sabiduría, pidiéndole que se cumpla en uno su voluntad. Lo demás es por añadidura, porque los dones divinos vienen cuando se cumple la voluntad de Él, cuando formas parte de Él. Y ahí está el ajustador. El ajustador te revela, el ajustador te guía. Entonces, claro, los dones espirituales llegan como un regalo posterior a la voluntad del hombre de aceptar al Padre. Gracias. Muy buena respuesta, muchas gracias. Bien, continuamos. Albert tiene una pregunta. Albert tiene una pregunta. Sí, adelante.
There we go. Okay, got unmuted. Thank you. Muy bien, ya me desmutearon. Muy bien. Solo quería decirles que en términos de este tema de la gracia de Dios y el liderazgo y nuestro mundo y cómo se relaciona a la música. Nosotros tenemos un muy notable o una gran esperanza, una enseñanza que nos da gran esperanza, que quizás algún día un gran músico con un gran sentido de melodía pudiera ayudarnos a unificar nuestro planeta. Y ciertamente conocemos, estamos conscientes de a niveles más bajos que hemos tenido ciertas celebraciones con música en diferentes momentos con música a nivel mundial. Y obviamente que todos aquí conocemos como seres humanos sobre el increíblemente poderoso y las calidades unificadores de la música increíbles. Obviamente que es algo que armoniza y se menciona como el idioma del mundo espiritual, la música. Y yo sé que es importantísimo buscar y esperar este tipo de líder mundial, de que llegue este líder y quizás que rápidamente nos unifique y que nos exprese de una forma increíble, pero creo que aquí hay una enseñanza aquí para todos nosotros a niveles locales y personales que debemos aprender a que incorporemos la música más y más a nuestras vidas y qué tan importante es enseñarle a los niños a que sean más musicales, porque la civilización depende sobre un balance entre la cooperación y la competencia. Y la música es esa expresión espiritual de la cooperación natural. El mundo material es la expresión natural de la competencia y el mundo mental es la expresión natural de la mediación entre el reto de cooperación y la competencia. Y aquí es donde, por eso es que yo creo que la educación musical es tan importante y porque todos nosotros podemos comenzar convirtiéndonos los líderes que queremos ver al ser campeones por la importancia de la educación musical. Es ese regalo de gracia de Dios, la gracia de Dios que realmente nos nivela como si fuera un milagro la música. Nosotros vemos a los niños de 6 años que pueden desarrollar talento musical que les permite comunicarse con todo el mundo, sin importarte la raza, la religión, ni la edad, ni el sexo, ni la nacionalidad. Simplemente es fantástico, es una gracia de Dios tener la música. Gracias. Muchas gracias, querido hermano. Continuamos. La gracia de Dios son los dones divinos, los frutos espirituales, el discernimiento espiritual, el crecimiento del alma, la adquisición de valores divinos y una comprensión mayor de amor divino, un amor que ama al hermano a pesar de las diferencias, un amor que hace que el hermano pueda acceder a nosotros o que nosotros podamos acceder siempre al hermano. Esa confianza nace de una confianza en el espíritu, de un fruto del espíritu. El ingreso al reino de Dios es libre. Solo se requiere de la fe del que viene. Fe es creer en el Padre y hacer su voluntad. Adelante, por favor. Jesús dijo: vosotros que quisieras ser los ayudantes del pastor de los rebaños de mi Padre, no solamente tenéis que ser uno de los líderes meritorios, sino que también tenéis que alimentar al rebaño con buena comida. No seréis unos verdaderos pastores a menos que conduzcáis a vuestros rebaños a los verdes pastos y al lado de las aguas tranquilas.
Adelante, por favor. ¿Qué entendemos en estas palabras del maestro? Adelante, por favor. Permítame. Los verdes pastos y las hojas tranquilas son los métodos que empleó Jesús para enseñar el reino de los cielos. Esa es la verdad divina que el maestro enseñó y está en el libro de Urantia. Dijo Jesús: todo pastor que entra en el corral por otro medio, que no sea la puerta, es un ladrón y un saqueador. El verdadero pastor entra en el corral después de que el guardián le ha abierto la puerta, y sus ovejas, que conocen su voz, salen cuando las llama, y cuando el verdadero pastor va delante de ellas. Él muestra el camino y las ovejas le siguen. El pastor que entra por la puerta es el renacido del Espíritu, que tiene el Espíritu de la verdad en sí mismo y que habla con la voz del Espíritu, que dice la verdad del Padre con fuerza espiritual y con poder espiritual, que transmite una verdad. Entonces, la persona la puede transmitir con fuerza espiritual. Ese es el pastor que entra por la puerta. Adelante, por favor. Me queda poco tiempo, así es que voy a... Me va a dar tiempo de explicar algunas láminas, pero voy a leerlas porque quiero que... Adelante, por favor, Jim. En la actualidad existen ciertas personas que crean páginas en internet para hacerse pasar por Micael de Nevadón. O se hacen pasar por... No, ¿me regresas, por favor, Jenny? Bueno. En la actualidad existen ciertas personas que crean páginas en internet para hacerse pasar por Micael de Nevadón. O se hacen pasar por otros seres divinos. Eso me parece un ejemplo de un saqueador que no entra por la puerta. Jesús dijo: esta multitud reunida aquí alrededor de nosotros se parece a unas ovejas sin pastor, pero cuando les hablamos conocen la voz del pastor y nos siguen. Al menos lo hacen aquellos que tienen hambre de verdad y sed de rectitud. Algunos de vosotros no pertenecéis a mi redil, no conocéis mi voz y no me seguís. Y como sois falsos pastores, las ovejas no conocen vuestra voz y no quieren seguiros. La voz es la enseñanza de la verdad divina entregada con amor, con el amor del Padre. Adelante, por favor. El Maestro Jesús le dijo al apóstol Andrés: en mi universo y en el universo de universos de mi Padre, nuestros hijos hermanos son tratados como individuos en todas sus relaciones espirituales, pero en todas las relaciones colectivas procuramos invariablemente que exista un liderazgo definido. Nuestro reino es un reino de orden, y cuando dos o más criaturas volitivas actúan en cooperación, siempre se promueve la autoridad del liderazgo. En las relaciones colectivas del reino de los cielos, en mi universo y en el universo de mi Padre, es en ese ámbito se le da la autoridad de liderazgo a quien la merezca. Debéis ser líderes meritorios si queréis ser pastores de los rebaños de mi Padre. Adelante, por favor. El líder meritorio es el que cumple esta comisión, es el que recibe la autoridad del liderazgo del Padre, porque el Padre lo puede guiar. Está imbuido en el amor del Padre, los frutos espirituales de la verdad divina, y conoce experiencialmente el camino. Ese es el que recibe la autoridad de liderazgo en el grupo, en las relaciones colectivas dentro del reino de los cielos, dentro de la hermandad espiritual. A eso se está refiriendo a Jesús. Y esa autoridad de liderazgo hay que merecerla si se quiere ser un verdadero líder en el ámbito del servicio a la verdad espiritual. Adelante, por favor. Creo que me queda poco tiempo. Sí, después cuando están en tiempo. Adelante, Jenny, por favor.
Lo que Jesús dijo en el sermón de la ordenación a sus apóstoles es también para los líderes e instructores y para todo servidor sincero de la revelación divina del libro de Urantia. Discernid claramente la verdad, vivir con audacia la vida recta. Así seréis mis apóstoles y los embajadores de mi Padre. Habéis oído decir que si el ciego conduce al ciego se caerán al precipicio. Si queréis guiar a otras personas hacia el reino, vosotros mismos tenéis que caminar en la clara luz de la verdad viviente. La verdad viviente es Dios Padre, es el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Si hemos renacido del Espíritu, esa presencia y esos circuitos están plenamente activos, vivos en nosotros, y tenemos una relación viviente con el Padre y con los circuitos espirituales que son las presencias de nuestra Madre Divina y nuestro Padre Creador Micael. Para guiar a otras personas hacia el reino, tenemos que caminar en la clara luz de la verdad viviente, la verdad vivida por nosotros. Entonces, sí podremos cumplir con esta valiosísima instrucción del Maestro Jesús. Adelante, por favor. Permítame. Bien, vamos a leer una cita que dice: el reino de Dios está dentro de vosotros. Fue probablemente la declaración más magnífica que Jesús hiciera jamás, después de la afirmación de que su Padre es espíritu vivo y amante. Al ganar almas para el Maestro, no es la primera milla de compulsión, deber o convención la que transformará al hombre y a este mundo, sino más bien la segunda milla de servicio libre y devoción amante de la libertad, que corresponde a los jesuísticos que salen para captar a su hermano en amor y guiarlo espiritualmente hacia el fin más alto y divino de la existencia mortal. El cristianismo aún ahora recorre voluntariosamente la primera milla, pero la humanidad languidece y tropieza en las tinieblas morales, porque hay tan pocos corredores genuinos para la segunda milla, tan pocos seguidores profesos de Jesús que realmente viven y aman, así como le enseñó a sus discípulos a vivir, amar y servir. El llamado a la aventura de construir una sociedad humana nueva y transformada por medio del renacimiento espiritual de la hermandad jesuística del reino debería causar emoción a todos los que creen en él como nunca han estado emocionados los hombres desde los días en que caminaban por la tierra como sus compañeros en la carne. Adelante, por favor. Bueno, creo que esta es la última lámina. Bueno, antes de leerla, quiero detenerme para analizar lo anterior dicho. Bien, como podemos ver, lo que nos dicen los reveladores, ya sea en el mandato de publicación o a través de las citas del libro de Urantia, es que si queremos ser verdaderos líderes e instructores, debemos de caminar en esa luz viviente si queremos atraer a nuestros hermanos hacia el Padre, porque esa es la misión de un líder, guiar a los hermanos hacia el reino, hacia la comprensión del Padre y ayudarlos a crecer espiritualmente, ¿sí? Para que puedan renacer del Espíritu. Y una vez estas almas renacidas podrán permear en todos los ámbitos, ya sea moral, social, político, podrán permear esa transformación que el mundo necesita para que podamos alcanzar esa era tan esperada de luz y vida. Nosotros, claro, no lo vamos a ver, pero vamos a podrá ser realidad. Y bien, dijo el Maestro, nosotros mismos caminar en la luz clara de la verdad viviente. También dijo, para dar frutos del Espíritu, debéis haber sido del Espíritu. Debéis ser enseñados por el Espíritu, una vida llena de Espíritu entre vuestros semejantes. La religión es discernimiento interior de la realidad y la espiritualidad es la transformación del Espíritu en nosotros. Una cosa va de la mano de la otra.
No se puede ser espiritual sin ser religioso. No estamos refiriendo a la religión del espíritu. La religión del espíritu engloba religión y espiritualidad. Por eso es religión del espíritu. No se pueden separar ambas. Son acción y efecto de amar a Dios y hacer su voluntad de todo corazón. Entonces, como vemos aquí, no podemos hacer obra espiritual si no tenemos una relación personal con nuestro Padre, que es espíritu. Y adelante, Jenny, por favor. Bueno, aquí termina mi presentación. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, adelante, por favor. Bien. ¿No hay algún aporte, una pregunta, alguna duda? Bien. Ya por último quiero comentar algo. Hay una cita del libro de Durantia que dice que la rectitud implica que Dios es la fuente de la ley moral del universo. Bien, esa ley moral del universo obviamente está basada en principios universales. Un principio no es un valor. El valor es la forma en como nosotros concebimos el principio y lo vivimos. Entonces, al renacer del Espíritu, el Espíritu, la verdad, nos dota de esa filosofía espiritual para poder comprender y vivir esos principios universales de la ley moral del universo. Entonces, es importante que renazcamos del Espíritu para que podamos ser guiados por el Espíritu del Padre y el Espíritu de nuestro Padre Micael, para poder guiar a nuestros hermanos al reino y ayudarlos a crecer en el Espíritu. Y solamente de esta forma, no hay otra forma en la que este mundo algún día pueda ser transformado. De todo corazón, les doy las gracias y les deseo que la gracia de nuestro amado Padre sea siempre en su corazón. Muchas gracias. Adelante, hermano, adelante. Gracias. Claro, la primera pregunta que usted hizo sobre el propósito del libro de Urantia es muy importante. Quisiera agregar un poquito más sobre la respuesta que di. En realidad, el libro sí aclara y revela, pero revela una serie de conceptos que nosotros los cristianos no teníamos en absoluto claro. Por ejemplo, el concepto dogmático de la creación del hombre, conceptos dogmáticos sobre la Trinidad. Todo esto lo aclara y lo revela. Por ejemplo, lo más importante, la resurrección de Jesucristo, el cuerpo morontial, el ajustador del pensamiento, es el Espíritu de Dios en uno. Luego viene una revelación increíble, Martín, que es Dios el Supremo. No sé si le han entrado ustedes al concepto tan importante de lo que significa Dios el Supremo. Esto merece todo una presentación, porque Dios el Supremo viene a ser como el alma cósmica y que crece conforme el hombre crece, cumpliendo la voluntad de Dios. Así que el asunto es bien complejo, es bien revelador y es apasionante. Para los interesados en el libro, pues sí, entrenle, porque hay que pedirle al ajustador que lo ilumine a uno para entenderlo. Yo creo, ¿verdad que sí, Martín? Es bien, bien apasionante. Gracias. Muchas gracias, querido hermano. Muy bueno tu comentario. Gracias. Jenny, ¿hay alguna pregunta?
Si no, ya para concluir. O Andrés, perdón. Gracias, Martín, por tu conferencia. Muy interesante. Hay un par de preguntas en el chat. Yo creo que alcanzamos tal vez a responder una. Pregunta Miriam Arevalo, ¿cuál es la mejor manera para empezar a tener una ¿Da conexión con el tiempo? Padre? Perdón, no escuché bien, es que se cortó. Perdón. Sí. Pregunta Miriam Arevalo, ¿cuál es la mejor manera para empezar a tener una conexión con el Padre? Bueno, antes que nada, pues es la fe viva, porque a través de la fe viva, como les dije hace rato, el Espíritu de la verdad entra en nosotros y nos conduce hacia las realidades divinas, ¿no? Acerca del Padre. Vamos teniendo conciencia del Padre y a través de eso nos vamos acercando para tener una comunión personal con Él. Entonces, el Padre nos va a dotar de todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Ese es un método enseñado por Jesús y eso es muy básico y fundamental para el crecimiento del alma. ¿Otra pregunta? Bueno, no, creo que no hay más preguntas por ahora. Igual ya estamos sobre el tiempo para darle un descanso a los intérpretes. Muchas gracias, Martín, por tu conferencia y nos vemos todos nuevamente acá en 6 minutos con la conferencia de Olga López de España. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por todos los organizadores, a todos. Y muchas gracias a todos mis hermanos que han participado con sus aportaciones. He aprendido mucho de ellos y les mando un abrazo. Muchas gracias a todos.